Hola chicos, buenas noches. Pues lo que van a tener principalmente es un material. Durex, hojas, de preferencia generen un cartón blanco. Digo, si pueden salir a la papelería, este es cartoncillo, no sé cómo se llame. Pero si no pueden salir a la papelería o no hay ninguna abierta, forran un cartón, le ponen hojas blancas y sobre eso un plástico, consiguen un trapo mojado, consigan plumines y sobre esto van a estar escribiendo y borrando. ¿Ok? Entonces trapo mojado o una servilleta mojada o un papel mojado para que puedan estar borrando y puedan explicar. Entonces me van a mencionar. Yo voy a ocupar hojitas porque para irme más rápido, porque yo sí les voy a explicar ahorita las 4 herramientas. Entonces, buenos días, maestra Piedad. La herramienta que voy a utilizar es el diagrama de Ishikawa y van a dar una pequeña introducción. Y el problema que voy a resolver con el diagrama de Ishikawa es ansiedad al exponer de los alumnos del cuarto A o del cuarto C del set 52. Y lo primero que les causa tener ansiedad al exponer es miedo a equivocarse, hacer el ridículo, burla de sus compañeros, no hacerlo bien, pánico de pararse enfrente, timidez, y idea negativa de su trabajo. Esto fue lo que opinaron los alumnos del cuarto A y cuarto C, que genera ansiedad al exponer. Por lo tanto, en el diagrama de Ishikawa se va a graficar esta información de la siguiente forma. Por supuesto, grábense, anótenlo en una hojita estas áreas de oportunidad, ¿ok? Para que cuando las grafiquen, pues no se les olvide. Acuérdense que aquí pueden utilizar un rectángulo, un triángulo y van a notar ansiedad al exponer. Miren, con una servilletita también se limpia muy rápido. Ahora estos sí son plumones de pintaron, pero les reitero, si ustedes no tienen, pero consiguen algunos con sus primos, la verdad con una base de plástico lo pueden realizar. Entonces quedamos que es miedo a equivocarse. Bueno, lo voy a poner con otro color.
miedo a equivocarse, miedo a hacer el ridículo, no hacerlo bien, pánico de pararse enfrente, por timidez, burla de sus compañeros, e idea negativa de su trabajo. Ahora ustedes tienen más espacio abajo. Yo ahorita lo que estoy intentando es hacerlo rápido. Entonces, maestra Piedad, si los alumnos del cuarto A o cuarto C de recursos humanos tomaran un curso de seguridad o de inteligencia emocional, no les daría pánico pararse enfrente, lo harían bien, no tendrían miedo a equivocarse, no tendrían miedo a hacer el ridículo, tendrían habilidades de hablar en público o habilidades sociales, nadie se burlaría de ellos y pensarían que su trabajo lo hacen excelente. Punto. Ok, voy con el otro problema. La herramienta que voy a utilizar es el diagrama de Ishikawa. El problema que voy a resolver es hora de llegada. Y las causas que encontré. Creo que se tardó en grabar. Entonces repito, el diagrama de Ishikawa es la herramienta que voy a utilizar, dando una introducción. El problema que voy a resolver es hora de llegada. Y las causas que encontré, profesora Piedad, son las siguientes. 1. Que los alumnos se levantan tarde. Por eso es que no llegan temprano o no cumplen con la hora de llegada. Encuentran tráfico. Suceden accidentes vehiculares. Tienen problemas de transporte. No los dejan salirse del trabajo. Por lo tanto, si yo grafico
Aquí tienen menos, si se fijan solo tienen 1, 2, 3, 4, 5 causas. Las causas, acuérdense, levantar, setarle. Me les voy a poner con otro color. Por lo tanto, si los alumnos se levantaran temprano, no encontrarían tráfico. Si no hubiera accidentes vehiculares, si siempre pasara transporte por donde viven y si los dejaran salir del trabajo, no llegarían tarde o su hora de llegada siempre sería la indicada. Gracias. Buenos días. La herramienta que voy a utilizar es lista de verificación. Y el problema que voy a resolver es la hora de llegada al plantel CETIS 52. ¿Qué sería una hora de llegada adecuada? Si estamos hablando de la primera hora, alumnos que llegan a la hora indicada. Y los alumnos que llegan a la hora indicada tienen las siguientes características. Se levantan temprano. No encuentran accidentes. Existe transporte donde viven. Los dejan salir
de su trabajo y no encuentran tráfico. ¿Ok? Entonces lo que hacen es voltear, si se fijan, digo, eso no me lo van a explicar a mí, pero lo que hacen es voltearlo en lo que sería los alumnos que llegan a la hora indicada. Y entonces ustedes acuérdense, acaban a poner sí y no. ¿Va? Entonces, los alumnos del cuarto C y cuarto A llegan temprano. No. Siempre hay algunos que llegan tarde. Los alumnos del cuarto A o cuarto C no encuentran accidentes. No. Generalmente por lo menos un alumno encuentra un accidente. Los alumnos del CETI 52, del cuarto A y cuarto C de recursos humanos, ¿todos tienen transporte por donde viven? No. Los alumnos del CETI 52, ¿todos sus jefes los dejan salir temprano de su trabajo? No. Los alumnos del CETI 52, ¿todos nunca encuentran tráfico? No. Por lo tanto, si todos los alumnos llegarían a la hora indicada si se levantaran temprano, si no encontraran accidentes, si hubiera transporte donde viven, si los dejaran salir temprano de su trabajo y si no encontraran tráfico. Sin embargo, por eso su problema no se puede resolver. Siempre van a llegar tarde por lo menos uno, porque pueden presentar por lo menos uno este problema. Gracias. Acuérdense, ustedes sí van a escribir el problema. Yo voy a utilizar la herramienta de calidad lista de verificación que se usa para no registrar ningún olvido y acordarnos de todas las actividades que se tienen que realizar. El problema que yo voy a resolver va a ser exponer, ansiedad al exponer, de los alumnos del cuarto C o cuarto A del CET 52. Y los alumnos que no tienen ansiedad al exponer mencionan alumnos que exponen excelente. Mencionan lo siguiente: son seguros, no les importan las burlas, les encanta hablar en público, les encanta hablar en público, se alegran de exponer, saben que su trabajo es excelente, Aquí voy a dejar 5 porque hay muchos que se parecen, ¿ok? Sobre todo muchos tienen que ver con seguridad.
Entonces, a diferencia de diagrama de Chicago, que si utilicé las 7 causas que me mencionaron, aquí solo voy a utilizar 5. Bueno, por eso no lo van a mencionar en su exposición. Entonces, nuevamente me regreso. La herramienta que voy a utilizar es lista de verificación. Ahí acuérdense, van a dar una pequeña introducción. Y el problema que voy a resolver es ansiedad al exponer. Y se encuentra en la lista de verificación que los alumnos que exponen excelente son seguros, no les importan las burlas, les encanta hablar en público, se alegran de exponer y saben que su trabajo es excelente. Sin embargo, maestra, en el grupo que yo pertenezco, cuarto C o cuarto A de recursos humanos, la mayoría son seguros, no. La mayoría no les importa las burlas, no. La mayoría les encanta hablar en público, no. La mayoría se alegran cuando les dicen que van a exponer, no. La mayoría está seguro que su trabajo está excelente, no. Por lo tanto, si nos dieran un curso de exposición, resolvería nuestro problema de ansiedad al exponer, ya que seríamos seguros, no nos importarían las burlas, nos encantaría hablar en público, nos alegraría que todos los maestros nos dejen exponer y por lo tanto desarrollaríamos mejor nuestro trabajo. Gracias. Buenos días, la herramienta que voy a utilizar es histograma. Acuérdense, tienen que dar una breve introducción. Y el problema que voy a resolver, profesora Piedad, es problema de ansiedad al exponer. Y las causas que se encontraron fueron las siguientes. Miedo a equivocarse, miedo a hacer el ridículo, burla de compañeros, no hacerlo bien, pánico al pararse enfrente, timidez, ideas negativas, de su trabajo. Y entonces se les pidió a algunos compañeros que con 100% del porcentaje usaran todo ese porcentaje y lo distribuyeran en estas 7 causas. Y encontraron que lo que genera principalmente ansiedad al exponer, y le dieron un 30%,
fue miedo a equivocarse, miedo a hacer el ridículo, le dieron 15%, pánico al pararse enfrente, le dieron otro 15%, burla de sus compañeros, 10%, timidez, 5%, ideas negativas de su trabajo, 5%, entonces sería, y no hacerlo bien, 20%. Y eso nos dio un 100%. Por lo tanto, esto ya graficado se vería de la siguiente forma, en histograma. Miedo a equivocarse lo vamos a graficar como ME. Miedo a hacer el ridículo como MR. Burla de compañeros como BC. No hacerlo bien no HB. Pánico al pararse enfrente PPE. Timidez con T. Ideas negativas con INT. Y entonces histograma nos menciona que la causa que genera más ansiedad al exponer es miedo a equivocarse, y que si la persona que presenta el problema se le diera un curso, ese curso de seguridad le ayudaría a que entonces lo hiciera bien. Bueno, se resolvería la primera causa, que es miedo a equivocarse. Eso le permitiría hacerlo bien, no tendría miedo a hacer ridículo, le daría seguridad para pararse enfrente. Por lo tanto, si no se equivoca, no tendría ninguna burla de sus compañeros, le gustaría hablar en público y estaría seguro de que su trabajo está realizado de forma excelente. Pero la causa que más provoca el problema es miedo a equivocarse. Gracias. Buenos días. La herramienta que voy a aplicar es histograma y el problema que voy a resolver es hora de llegada. Y se encontró que las causas son las siguientes.
levantarse tarde, encontrar tráfico, encontrar accidentes vehiculares, problemas de transporte, y que no dejan salir de su trabajo a los alumnos. Y entonces se pidió que los alumnos del cuarto A o cuarto C, de acuerdo a un porcentaje del 100%, le asignaran a cada uno el porcentaje, un porcentaje que nos indicará cuál es la causa que más creen que ellos consideran que provoca que las personas no lleguen a la hora indicada o que no lleguen temprano. Y mencionaron que el más fuerte es problemas de transporte y le pusieron un 30%, levantarse tarde le pusieron un 20%, encontrar tráfico 20%, accidentes vehiculares un 15% y que no los dejan salir de su trabajo un 15%. Y entonces, con la herramienta de histograma se grafica de la siguiente forma. Levantarse tarde, te va a marcar con LT, encontrar tráfico, con ET, accidentes vehiculares, con AV, problemas de transporte, PT, y que no dejan salir temprano a los alumnos de su trabajo, no ST. Por lo tanto, lo que causa el problema de hora de llegada es principalmente el problema de transporte. Entonces, los alumnos del cuarto A, cuarto C de recursos humanos llegarían a la hora indicada o llegarían temprano si el lugar donde viven hubiera transporte constante. Gracias. Buenos días, la herramienta que voy a utilizar es diagrama de Pareto y el problema a resolver es la hora de llegada
o llegar temprano a la clase de los alumnos cuarto A y cuarto C de recursos humanos. Y las causas que se encontraron fueron las siguientes. Levantarse temprano, mucho tráfico, accidentes vehiculares, problemas de transporte, porque no los dejan salir temprano del trabajo. Y se les pidió a los alumnos que indicaran del 1 al 100 de porcentaje, que asignaran esos puntos a cada uno de las causas y todo eso sumara 100%, y nos indicaron lo siguiente, que el porcentaje para levantarse temprano lo pusieron en un 30%, problemas de tráfico 20%, que no los dejan salir temprano un 5% de su trabajo, accidentes vehiculares fue 20% y problemas de transporte 25%. Bueno, aquí le pusieron más bien un 15 y un 15% a los problemas de transporte. Y la gráfica quedaría de la siguiente forma. Levantarse temprano, se marcaría como LT, mucho tráfico, MT, accidentes vehiculares, AV, problemas de transporte, PT, y
finalmente, porque no los dejan salir temprano del trabajo, sería P NST. Entonces, recordemos que diagrama de Pareto nos dice, a diferencia de histograma, que la causa menor, o sea, el menor porcentaje es el que realmente causa el problema. Porque si hay problemas de transporte, así el alumno se levantara temprano, pues si no encuentra transporte, pues de todas maneras no va a solucionar su problema de hora de llegar. Porque esto, que en gráfica podría ser como la menor causa, resulta que es la principal. Porque si hubiera transporte, el alumno decidiría levantarse temprano, no encontraría tráfico, por lo tanto se provocarían menos accidentes vehiculares, porque sabrían que hay mucho transporte y que la gente no tiene que ir colgada. Y también otro que no tiene mucho valor es porque no los dejan salir temprano del trabajo. Entonces acuérdense que aquí lo más importante se invierte, a diferencia de histograma, y diagrama de Pareto nos dice que lo mínimo es lo más importante. Entonces, si a los alumnos que trabajan los dejaran salir temprano, eso permitiría que ellos se pudieran dormir temprano, se levantarían temprano, o si trabajan en la madrugada y los dejaran salir a su hora o temprano, no encontrarían tanto tráfico. Por lo tanto, si hubiera accidentes vehiculares, eso no importaría porque ellos van temprano. Y los demás, que no son importantes, porque realmente lo importante es que no los dejan salir temprano, pues no serían parte del problema. Y entonces, estas dos causas mínimas, que se pensaría que son las menos significativas que provocan el problema, son las que, si se resolvieran, podrían hacer que los demás no existieran o solucionar el problema. Gracias. La herramienta que voy a utilizar es diagrama de Pareto y el problema a resolver es ansiedad al exponer. Y las causas que se encontraron fueron las siguientes. Acuérdense de dar una introducción, chicos, de su herramienta. Miedo a equivocarse. Miedo al ridículo. Burla de todos. No hacerlo bien. Pánico de pararse enfrente. Timidez. E ideas negativas de su trabajo. Y se les pidió a los alumnos le dieran un porcentaje, le asignaran un porcentaje del 1 al 100 y la suma de cada uno de los porcentajes asignados tenía que dar 100%.
Y entonces ellos mencionaron que la causa o al que le daban más porcentaje eran a estos 5 rubros. Miedo a equivocarse 15%, miedo al ridículo 15%, burla de todos 15%, no hacerlo bien 15%, pánico de pararse enfrente 15%, timidez 10%, e ideas negativas de su trabajo 15%. Y entonces la gráfica quedaría de la siguiente forma. De diagrama de Pareto. Y miedo a equivocarse se va a marcar con ME. Miedo al ridículo con MR. Burla de todos o de sus compañeros con BT o BC. No hacerlo bien no HB. Pánico de pararse enfrente PPE. Timidez con T. E ideas negativas de su trabajo ENST. Por lo tanto, acuérdense que, por lo tanto, el diagrama de Ishikawa nos menciona que generalmente lo que causa más el problema es el menor porcentaje o lo que le daríamos el menos valor. Y entonces, si los alumnos no fueran tímidos y les gustara hablar en público, no tendrían miedo a equivocarse, no tendrían miedo a ser ridículo, por lo tanto no les importaría que los demás se burlen, lo harían bien y al ser no tímidos o al ser seguros, siempre creerían que su trabajo lo hicieron excelente y por lo tanto bajaría su ansiedad y expondrían muy tranquilos. Gracias. Chicos, hasta ahí se quedan las 4 herramientas de calidad que pueden ocupar. Ustedes deciden cuál de todas las 8 exposiciones que realicé es las que ustedes van a copiar y las van a duplicar como si ustedes fueran yo. A mí de repente se me olvida saludar porque digo no tengo público, pero ustedes hagan su presentación. Reitero, en cada herramienta de calidad una entrada, el problema que van a resolver, diciendo que son de cuarto A a cuarto C y todo lo van a escribir. Entonces espero puedan conseguir su material. Si no, ya me comentarán cuál va a ser su forma de exposición, pero no se salgan de lo que yo les expliqué. Gracias.